Todo empezó con un pájaro. El chismoso moteado se alimentaba de huevos, crías y otras criaturas, pero a menudo encontraba una protección feroz alrededor de los nidos y las madrigueras. Por eso, evolucionó para hacer un espectáculo alrededor de los nidos, llamando la atención de otros depredadores. Estos asaltaban el nido y el chismoso moteado esperaba hasta que todo terminaba y se apoderaba de los restos. Así, los animales cuyos nidos y madrigueras estaban amenazados evolucionaron para atacar agresivamente al chismoso moteado cada vez que lo veían. Los depredadores evolucionaron para ayudar al chismoso, porque les indicaba dónde encontrar comida, al igual que algunos árboles que se mantuvieron libres de animales que anidaban en ellos, o de animales que comían de sus hojas, debido a que el chismoso se los señalaba. En represalia, estos árboles fueron atacados, al igual que las crías de los depredadores. Otras plantas que se beneficiaron de la erradicación de estos árboles se unieron a la facción de anidación. Evolucionaron para ayudar a esos animales y secretaron toxinas para dañar a las demás. Y así, se formaron dos grupos simbióticos, en conflicto entre sí. La simbiosis no es algo raro, pero suele estar limitada a grupos más pequeños, cuando los grupos simbióticos crecen lo suficiente, y especialmente si luchan contra otros grupos simbióticos, como en este caso, se llega a un punto de inflexión. El crecimiento de los grupos se vuelve autosuficiente. Cada vez más organismos se ven arrastrados al conflicto, uniéndose a una facción u otra. A medida que las facciones crecen, aparecen presiones evolutivas únicas, de forma muy similar a cómo una especie colmena puede tener funciones altamente especializadas que nunca podrían funcionar por sí solas. Aparecen adaptaciones que nunca funcionarían en ninguna especie aislada, pero con el apoyo de una red en expansión de organismos simbióticos, de repente se vuelven viables, cosas asombrosas. Y sin embargo, esto va más allá de lo que una especie colmena puede lograr. Con tantos planes corporales diferentes disponibles en la facción simbiótica, las especies especializadas pueden estar mucho más optimizadas que cuando todas descienden del mismo plan básico. Y, por supuesto, la presión evolutiva sobre una facción simbiótica enzarzada en combate con otra es mucho mayor que sobre la mayoría de las especies colmena. El chismoso moteado se convirtió en un ser sensorial, incapaz de alimentarse adecuadamente, ya que su cuerpo estaba completamente programado para detectar e identificar al enemigo. Los árboles que ya tenían una red básica de raíces la profundizaron y pudieron compartir nutrientes a gran escala y proporcionárselos a los animales en charcas de néctar. Las plantas depredadoras, que podían atrapar y disolver a los animales desprevenidos, se alimentarían con los restos de los muertos de aliados y enemigos por igual, devolviendo los numerosos nutrientes a la red de raíces. Las madres de cría especializadas evolucionaron para cuidar de muchas especies diferentes, de modo que éstas pudieran concentrarse en realizar sus propias tareas en lugar de cuidar de sus crías. Evolucionaron organismos que podían infiltrarse en la otra facción, y otros seres evolucionaron para detectarlos. Aunque el proceso evolutivo fue rápido, fue un proceso largo. Pasaron millones de años y la guerra se expandió por todo el mundo. Pero con la distancia, se hizo más difícil mantener unida a una facción simbiótica, por lo que se dividieron. Aún así, la evolución del mundo había pasado irrevocablemente a ser una de facciones simbióticas en lugar de especies individuales, todas enzarzadas en una guerra con las demás facciones. Desde el virus más pequeño hasta el leviatán más grande del océano, todos los organismos vivos estaban involucrados en la guerra. La guerra duró cientos de millones de años, con cada vez más adaptaciones para servir y promover a las facciones. Las semillas y las crías de los diversos seres necesarios para sostener una facción serían transportados a través del océano para expandirse aún más. Los organismos sensoriales se volvieron locos. Percepción visual en una amplia parte del espectro de la luz. Enjambres de insectos que se comunicaban entre sí para interpolar datos visuales y actuar como ojos del tamaño de ciudades. Detección de temblores sísmicos para rastrear seres grandes. Sentidos electrostáticos y electromagnéticos. Árboles sensoriales estacionarios. En lo profundo de un territorio seguro. Una fina película de mudo microbiano que podía transmitir información sobre cualquier cosa que la pisara. Espinas, garras, dientes, toxinas, venenos, ácidos virales, sangre sobrecalentada. El arsenal de armas biológicos es enorme. Estas eran las materias primas con las que tenían que trabajar las facciones simbióticas antes de que las presiones evolutivas de una guerra mundial las refinaran. Los portadores virales podían hacer estallar burbujas llenas de contenido letal. El calor era algo que no muchos organismos toleraban bien, así que las raíces empezaron a cavar profundamente, muy profundamente en la tierra, para extraer el calor de ahí,
llevarlo a la superficie y lanzarlo a los enemigos. Estructuras gigantes, similares a semillas, sometidas a enormes presiones, salían despedidas de los árboles para explotar al impactar, rociando los alrededores con ácido. La superioridad aérea era importante, por lo que surgieron muchos seres voladores, incluidos unos enormes y torpes que actuaban como bases para los demás. Gigantes llenos de gas, con caparazones rocosos, que estaban camuflados para parecer rocas. Podían parecer montañas en la distancia, pero la otra fracción nunca podría alcanzarlos a pie, porque estaban flotando sobre el cielo del suelo. El cambio más importante fue la capacidad de modificar a los seres aliados. Fue uno de los pocos casos en que la evolución dirigida se desarrolló de manera natural. Pocos de estos cambios se mantuvieron dentro de una sola facción durante mucho tiempo. Espías, infiltrados, analizadores que podían disolver un ser y extraer el equivalente de ADN que lo hacía funcionar, microbios que podían hacer lo mismo con los seres vivos, y la capacidad de obligar a los individuos a cambiar de facción significaban que cualquier innovación se diseminaría rápidamente por todo el mundo. Las facciones que no tenían ninguna de estas habilidades perecieron rápidamente, mientras que las que tenían algunas adquirieron rápidamente las otras. Y entonces la inteligencia y la comunicación de largo alcance entraron en juego. Las redes de raíces se habían expandido enormemente y ahora comenzaban a unir al mundo. Las facciones, que habían tenido un alcance físico limitado antes de fracturarse, podían crecer y abarcar el mundo completo. Las plantas evolucionaron para poder procesar los cantos de los pájaros y otros sonidos que las facciones habían usado durante mucho tiempo para comunicarse y alimentar estos datos a la red de raíces. Los árboles enormes actuaron como almacenamiento de nutrientes, además de procesar la información que les enviaban todos los demás seres de la facción para luego dirigir la guerra. Los organismos de comando móviles evolucionaron para cumplir la misma función, ahí donde la red de raíces no podía llegar. Y todos los animales adquirieron la capacidad de acceder a la red de raíces, conectándose a ella directamente a través de plantas de interfaz especializadas, porque los otros métodos de transferencia de información eran demasiado lentos. Después de eso, la guerra solo duró unos pocos milenios. El número de cientos de miles de facciones locales disminuyó hasta que solo quedó un puñado de facciones globales, y estas también fueron eliminadas lentamente, hasta que surgió una sola facción y hubo paz. La paz es desconocida en casi todos los mundos, pues la naturaleza de la evolución fomenta la competencia y la violencia en todas partes. Una paz nacida de toda una biosfera profundamente, simbióticamente unida para luchar contra un enemigo que ya no existía. No había depredadores que se alimentaran de su propia facción. No había un virus que pudiera dañar a un organismo aliado. Se había construido un arsenal completo para subyugar a un mundo, pero no quedaba nada contra lo que luchar. Durante mucho tiempo, el mundo simplemente existió, lleno de propósito y, sin embargo, carente de una manera de cumplir este propósito. Inactivo en todos los efectos. Y entonces los humanos aterrizaron en el mundo. Un escalofrío recorrió el mundo al despertar. Por fin, algo que no era de la facción, algo contra lo que luchar, un desafío. ¿Y qué desafío fue? Los humanos estaban hechos de proteínas diferentes, incluso de ADN diferente. La mayoría de los ingeniosos mecanismos microscópicos, hechos a medida para una amplia gama de organismos potenciales, eran inútiles, porque los humanos eran verdaderamente alienígenas. El mundo no podía analizarlos bien, ni copiar adecuadamente sus habilidades. Su forma básica y su forma de andar, claro, pero no su esencia biológica. Y lo que es peor, tenían seres de metal con ellos que parecían inmunes a básicamente todas las armas biológicas, excepto a la fuerza física bruta. Esto se aprendió de las escaramuzas iniciales. El mundo era adaptable, por supuesto, y estaba dispuesto a encontrar formas de lidiar con este nuevo enemigo. Pero incluso sin nuevas formas, había suficientes recursos para acabar con la pequeña colonia que los humanos habían establecido. Pero el mundo no lo hizo, porque había un tercer aspecto que era más aterrador y emocionante que los otros combinados. Los humanos no solo tenían una biología básica desconocida, no solo tenían seres de metal, no, vinieron de arriba. Entonces el mundo volvió su mirada hacia los cielos. De ahí habían venido, y ahí era donde el mundo tendría que ir para luchar contra ellos como era debido. Los humanos que habían venido eran una mera oportunidad de investigación, una forma de prepararse, de aprender, antes de la verdadera guerra que se libraría más allá del cielo. Los humanos tenían como objetivo uno de los árboles del mundo, depósitos de nutrientes y conocimiento. El mundo drenó todo lo valioso del árbol, pero de todos modos participó en las escaramuzas para medir el potencial de combate de los humanos. Mientras tanto, estaba ocupado con 1 millón de experimentos. Uno de ellos exploró la forma humana. Se estaban creando unidades de mando móviles con forma humana.
uno de ellos fue capturado. Algún tiempo después, apareció una unidad de mando móvil falsa. Venía del cielo y había ondas en el aire que la conectaban con la base humana, por lo que no era exactamente un misterio de dónde había venido. El mundo tampoco destruyó a esta, porque era otra oportunidad de aprender. Curiosamente, el ser falso hablaba perfectamente el idioma de las unidades de mando móviles. Esto también era un experimento. El mundo tenía mucha transferencia de información ligada a sus raíces, un lenguaje verbal, como el que había observado en los humanos. Era intrigante y sería un gran impulso para coordinar operaciones más allá de la red raíz. Si bien no había podido descifrar el lenguaje humano, se habían obtenido los patrones generales de cómo funcionaba un lenguaje. Varios fonemas, en diferentes combinaciones y ordenados en los patrones correctos, podían significar cualquier cantidad de cosas. Así que se había puesto a diseñar su propio lenguaje, y ahora el ser falso que estaba tratando de infiltrarse en él hablaba este idioma. Era una danza de intrigas que todo el mundo conocía bien. Ambas partes intentaban engañar a la otra para ganarse su confianza. Finalmente, el infiltrado fue empujado a conectarse a la red raíz, o más bien, a una pequeña parte aislada de ella. Se le mostró la unidad del mundo, pero no el propósito de exterminio que tenía. Y la información inundó el mundo a cambio. Aprendió sobre astronomía y naves espaciales. Una comprensión vaga y frustrante por parte de alguien que no se entendía a sí mismo. Aprendió que estaba en una luna. Aprendió sobre máquinas y sobre el metal, sobre la industria y el valioso material escondido debajo del árbol del mundo. Aprendió sobre una biosfera desarticulada y en disputa, que no representaría una amenaza para ella en absoluto. Aprendió sobre los humanos. Ellos también estaban desarticulados, pero tenían armas que podían dañarla, tal vez incluso matarla. Armas destructoras de planetas. El mundo se estremeció de emoción. Este era, en efecto, un enemigo digno. El falso se dejó llevar por la paz y la unidad que se le había mostrado, y luchó con el resto del mundo contra los demás humanos. La batalla fue larga, pero al final, los humanos fueron rechazados. Eso fue algo sorprendente para el mundo, que no había intentado ganar. Los análisis demostraron que los humanos podrían haber ganado si realmente lo hubieran intentado, aunque con bastantes pérdidas. Aparentemente las pérdidas fueron demasiado grandes. Algunos humanos se quedaron atrás, con ayuda del mundo, tomando la forma de las unidades de comando móviles humanoides. El mundo jugó su farsa por ellos y aprendió lo que pudo de ellos. Mientras tanto, en el otro lado de la luna, comenzó a investigar los viajes espaciales. Cuando los humanos regresaron, lo hicieron con diplomáticos, comerciantes y embajadores. La corporación agresiva que había hecho el contacto inicial fue una de las muchas que crearon la capa exterior de la expansión humana. Una vez que más humanos se instalaron, las cosas cambiaron y se volvieron más igualitarias y pacíficas. A los mundos centrales les convenía no tener que ensuciarse las manos con la exploración inicial y la construcción de bases, por lo que hicieron la vista gorda ante las corporaciones que lo estaban haciendo con tácticas explotadoras. Sin embargo, cuando se supo que habían fracasado terriblemente en un primer contacto, la indignación pública se desató. Se limpió la frontera de la exploración espacial y se envió una delegación al mundo para salvar su relación con la humanidad. Sin embargo, donde esperaban encontrar una tribu de alienígenas apenas de la edad de piedra, encontraron una infraestructura espacial muy activa. Todos los planetas del sistema estaban en vías de desarrollar una biosfera adecuada. Se estaban extrayendo asteroides de forma agresiva, se estaba iniciando un enjambre Dyson de colectores solares y los experimentos sobre viajes extraterrestres estaban en pleno apogeo. Todo ello basado en componentes biológicos. El mundo había experimentado con maquinaria y demás, pero su experiencia residía en la biología, de modo que esa seguía siendo la mayor parte de sus esfuerzos. Las naves humanas se ofrecieron a hablar, a negociar, a comerciar, pero para entonces, meteoritos microscópicos con cargas biológicas adaptadas para interactuar con humanos y máquinas, y someterlos ya habían impactado contra sus naves. En cuestión de horas, las naves humanas pertenecían a los mundos. Ahora, los mundos tenían viaje más rápido que la luz. Estaban preparados para recorrer la galaxia, convirtiendo cada trozo de materia biológica en algo perteneciente a la facción, para luego extenderse a las facciones cercanas. Y, aún así, los humanos fueron llevados y conectados a partes aisladas de la red raíz, en órbitas altas, aislados físicamente de cualquier cosa en caso de que hubiera trucos. Fueron drenados para cualquier cosa que pudiera ser útil. Y ahí, los mundos aprendieron sobre la diplomacia, un concepto extraño para una facción que se basaba en subyugar, convertir o destruir al oponente, un concepto tan ajeno como lo habían sido la biología y la maquinaria humanas. Pero los mundos eran, cuanto menos, adaptables. La diversidad era valiosa, eso lo sabían, y los humanos les habían traído muchas cosas nuevas. El original se las había llevado, y los mundos podían llevarse todo lo que los humanos y otros tuvieran, pero perderían todo lo que los humanos pudieran inventar en el futuro. Ideas cruciales que podrían ayudar contra un enemigo diferente en algún momento del camino.
Los mundos podrían convertir a los humanos, obligarlos a unirse a la facción, pero, aún así, habría diferentes descubrimientos que uno haría dentro y fuera de la facción. Volvemos a la diversidad. Si todos estuvieran en la misma facción, eso conduciría a una menor diversidad. Y entonces surgió una idea, un concepto que no se había considerado desde los primeros grupos simbióticos que comenzaron la larga guerra. ¿Qué pasaría si pudiéramos trabajar con algún ser sin estar biológicamente obligados a hacerlo? Los humanos fueron liberados de los agentes microscópicos que habían congelado su sistema, y después de que se calmaron, comenzamos a conversar. Fue una reunión larga y tensa, pero los diplomáticos humanos hicieron su trabajo de manera ejemplar, y al final se formó una alianza que persiste hasta el día de hoy. Los mundos recibieron literatura, filosofía y arte, un propósito que va más allá de exterminarlo todo. Nos convertimos en algo más que la fracción violenta en la que provenimos. Aunque llevamos ese legado con nosotros y nos moldea, podemos superarlo. Ayudamos a sanar las biosferas humanas envenenadas por la industria. A algunas las unificamos en nuestra fracción, sin depredadores, todo trabajando en conjunto. A otras, simplemente las limpiamos de toxinas artificiales y las dejamos con la competencia, porque en el crisol de la violencia eterna, la evolución da forma a maravillas que de otra forma nos perderíamos. Juntos descubrimos otras especies alienígenas, incluida esta tuya. Así que cuando me preguntas si es una buena idea declarar la guerra a la humanidad, porque son simplemente diplomáticos y poetas débiles, les doy dos cosas para considerar. En primer lugar, son nuestros aliados más queridos y cercanos, y si no nos hubieran detenido cuando lo hicieron, con diplomacia y poesía, usted no estaría vivo para hacer esta pregunta. Para lo segundo me basaré en una frase humana. Ustedes simplemente adoptaron la guerra. Nosotros nacimos de ella.